Siempre es motivo de satisfacción el saludarles cada vez que vamos a abrir la palabra del Señor y hacerlo con entero convencimiento de que tenemos la ayuda divina para abocarnos en esa empresa que trae resultados, como hemos estado viendo, eternos. Y vamos nuevamente, como es de costumbre, como debe ser siempre, a invocar la presencia divina para abrir la palabra y entrar en su consideración. Donde están, tengan la bondad de inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre, abrimos las Escrituras. Tú diste una orden: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tú lo has dicho. En el tiempo cuando Jesús pronunció estas palabras, a quienes les fueron dirigidas les parecía que en ellas ellos podían tener la vida eterna. Nosotros queremos creer, creemos que en ellas está la vida eterna y que las palabras que tú has hablado son espíritu y son vida. Pero necesitamos la ayuda divina para no torcer las Escrituras y permitir que hablen a nuestra mente, pero especialmente que tomen posesión de nuestro corazón. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Avanzamos en nuestro estudio de la salvación y permítanme ser un poco repetitivo para nuevamente traer a la memoria unas declaraciones que son definitivas y que queremos que queden bien claras. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Esta es la referencia en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 122. Luego leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. El pueblo es más ignorante con relación al plan de salvación y necesita más instrucción sobre este tema tan importante que con relación a cualquier otro. Pregunto, ¿es importante la profecía? Obvio. La palabra nos dice, sin profecía el pueblo, ¿qué pasa? Se desenfrena, se descarrila, se desvía. Importante la profecía, pero la profecía, entre otras cosas, debe ser estudiada a la luz de la salvación. A la luz del autor de la profecía, que es Cristo Jesús. Él debe ser el centro de toda profecía para que cumpla verdaderamente su propósito. Si vamos a hacer algo que no está exactamente preciso, y es separar la profecía de la salvación. Si es que fuéramos a hacer eso, insisto, en que no son cosas separadas, pero si en algún momento pensáramos así, entonces la salvación es el tema más importante de todos, por lo que acabamos de leer. Y lamentablemente, de la manera correcta, acabamos de leer que no hay uno en 100 que lo entienda. Bueno, debemos ser, si así lo decidimos, ese uno en 100 que entiende. Pero por supuesto el Señor quiere que sean los 100 los que entienden. Hay otra declaración que es muy importante y aquí ha estado un punto justamente, diríamos, neurálgico o álgido. Nos dice el Evangelismo, página 115. Quisiera que entendáis nítidamente este punto, que a las almas se les impide obedecer la verdad por una confusión de ideas y también porque no saben cómo entregar su voluntad y mente a Jesús. Necesitan instrucción especial en cuanto a cómo llegar a ser cristianos. Notemos bien, confusión de ideas. No se les explica claramente cómo entregar su mente y su voluntad. Si usted va al llamado mundo cristiano, cualquier persona
tantas personas que se congregan el domingo, muchos de ellos, la gran mayoría, otros el sábado. Pregúnteles exactamente qué es entregarse a Jesús. Y que sean bien específicos. Dicen, no, yo me entregué al Señor. Y datan, por supuesto, la fecha de su entrega al Señor con la fecha del bautismo. Pero, ¿cómo? ¿Qué es eso de entregarse? No, entregarse, rendirse. ¿Pero usted qué hizo? No, yo le dije que lo aceptaba. Ideas vagas. Como acabamos de leer, no se puntualiza exactamente cómo es que se entrega la voluntad, cómo es que se llega a ser cristiano. Bueno, queremos en esa dirección ver lo que la palabra del Señor nos dice y la inspiración en todos sus contextos. Muy bien. Vamos entonces en esta ocasión a examinar la salvación. ¿Cuál es el origen? El objetivo, lo hemos venido ya viendo, por supuesto. Pero, ¿cuál es la parte de Dios? Y si el ser humano tiene alguna participación, o el hecho del ser humano participar es una cuestión de obras, y entrar entonces a dañar la salvación, que es un asunto que proviene de Dios. Empecemos leyendo lo que Dios provee, y vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí tenemos esto entonces en Efesios, y también tenemos en Tito 3:15, donde leemos lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Estos son solo dos pasajes de una cantidad enorme de pasajes bíblicos. No vamos a hacer una lista porque es sumamente extensa. Bueno, la palabra dice: por 2 o 3 testigos conste toda palabra. Donde nos dice que la salvación es un asunto de Dios, que es por gracia. Y la gracia, sin duda todos sabemos que es recibir algo que no nos corresponde, algo totalmente inmerecido, algo de lo cual estamos fuera de tener algún mérito para conseguirlo. Eso es gracia. Eso es reiterado totalmente en la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30, desglosa de una manera muy interesante lo que es, diríamos, la obra de Dios en la salvación. Leemos en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús ha llenado todos esos aspectos. Y esos aspectos van desde el comienzo de la salvación hasta el final de la salvación. Vamos a avanzar un poco y vamos a graficar lo que Pablo nos dijo en Corintios. Vamos a graficar ese don de Dios y podemos ilustrarlo de esta manera. En primer lugar, nos dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría. ¿Qué dice el libro de Job? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría de Dios para salvación. Además nos dice Pablo que es justificación. Romanos 3:26
Romanos 3:26 nos dice que después de haber examinado el asunto del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, nos dice en el 6:26. Luego el apóstol nos dice allá en Romanos 3:26, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, conforme a la redención de Dios que es en Cristo Jesús. Y nos dice también, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Muy bien. Luego nos dijo Pablo que también era nuestra, ¿recuerdan? Santificación. ¿Cómo es que obra eso de la santificación? Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado hasta la venida de nuestro Salvador. Cristo, por tanto, es también nuestra santificación. Y finalmente nos dice la inspiración en Romanos 1:30, en 1 Corintios 1:30, que Él es nuestra redención. Y al Pablo dividir en estos 4 vocablos, está indicando todo el proceso hasta la segunda venida de Cristo, que es lo que en este contexto quiere decir redención. La palabra redención puede implicar el acto puntual de la liberación final a través de la venida de Cristo, o puede implicar todo el proceso, depende del contexto. Déjenme aclararles de una vez que justificación por la fe en la Biblia, al igual que redención, es una expresión que puede referirse a un asunto puntual o puede referirse también a todo el proceso. Algo parecido cuando nosotros decimos México. Cuando yo digo México, ¿en qué piensa usted? Alguno puede pensar en el país, otro puede pensar en la capital. Ambos se llaman México. El uno es más particular, el otro más general. Justificación por la fe en la Biblia tiene una implicación más extensa de lo que alcanzó a ver Lutero. Lutero vio la capital. Lutero vio sencillamente que la justificación era el acto de perdonar el pecado, la declaración, tus pecados te son perdonados, el declarar justo. Eso fue lo que vio Lutero. Pero en la Biblia no está solo eso, sino que está también el completo proceso de la salvación. Y se refiere en algunos casos a eso como justificación por la fe. Muy bien. Creo que no hay mayor discusión en el mundo cristiano, en el mundo religioso, de que la salvación es un don de Dios, que es algo gratuito y que no es por obras. Sin embargo, esa última expresión de no por obras ha sido llevada a extremos no bíblicos, porque se ha llegado a pensar que el ser humano no tiene absolutamente nada que hacer, y si hace algún esfuerzo, si hace algún intento, si responde de alguna manera para recibir la salvación, entonces está colocando sus obras y despreciando las obras de Dios y diciendo que Él puede obrar su propia salvación. Por lo tanto, para que no sea por obras, dicen algunos, no hay que hacer completamente nada. Bueno, en eso hay una comprensión bíblica muy defectuosa. Porque vamos a ver que es cierto, la salvación es un don gratuito de Dios.
es un tesoro. Y desde el Antiguo Testamento, para enfatizar una vez más eso, desde el Antiguo Testamento, allá a través del profeta Isaías, nosotros encontramos en el capítulo 55 que nos dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuánto cuesta la salvación aquí según Isaías? ¿Cuánto cuesta el comprar sin dinero y sin precio ese pan que produce vida eterna, ese pan que descendió del cielo? Nada. Pero cuando vamos a Mateo 13 y el versículo 44, encontramos una parábola donde el Señor Jesús explicó lo siguiente. San Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuánto hay que pagar para conseguir la salvación? Nada, es gratis. ¿Pero cuánto le cuesta? Todo lo que tiene. ¿Qué es esto? Bueno, eso es lo que la palabra presenta. Y ella nos va a explicar que la salvación es gratis, pero que al mismo tiempo requiere de nosotros una serie de acciones, una serie de decisiones, una serie de actuaciones para lograr conseguir aquello que el Señor lo está dando y que es gratuito, porque nadie podrá jamás pagar por eso. Lo explicaremos poco a poco. Así es que vamos entonces a ver la participación humana en este asunto de la salvación. Leemos dos pasajes. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el siguiente pasaje de 1 Corintios 9, 25 al 27. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y si a esto agregamos un pasaje más contundente todavía, que lo encontramos en Hebreos capítulo 12 y versículo 4, nos dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿De qué nos da idea todo esto? ¿Debe el hombre hacer algo? ¿Debe participar o no debe participar? Por supuesto. Ahora, vamos a ver en cada uno de estos pasos cuál es la participación del hombre. No sin antes reiterar a través de la pluma inspirada que con las siguientes palabras nos refuerza lo que la palabra de Dios nos haya dicho de manera clara. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Muy, muy explícita esta declaración. Una obra mancomunada, donde Dios obra, el hombre obra.
donde el hombre tiene que colocar, como nos dice Hebreos 12, la resistencia al pecado. La resistencia. Él toma la iniciativa, él toma la decisión de resistir, él no tiene la fuerza. Pero cuando toma la decisión, entonces Dios le provee la fuerza. Así de simple, así de simple. Y Dios no va nunca a proveer la fuerza a quien no tomó la decisión, a quien no hizo la elección. Muy bien. Ahora vamos a ver, si ustedes recuerdan el gráfico, ustedes recuerdan que en esta primera parte decía que Dios es sabiduría. Entonces, la parte de Dios es el otorgar la sabiduría. ¿A través de qué? ¿Cuál es para ese primer punto la participación humana? Aquí la tenemos en la pantalla. San Juan 5:39, un pasaje muy conocido por el cristianismo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está el primer punto de la participación humana. Escudriñad las Escrituras. ¿Eso requiere una decisión? ¿Eso requiere voluntad? Claro. Hay que tomar la Biblia. Hay que estudiar. Y como dice esa primera expresión, escudriñar, lo cual equivale a un estudio concienzudo, pormenorizado, detallado, a conciencia, mucho más profundo que una simple lectura como leemos las noticias del periódico. Escudriñar las Escrituras. A través de ese escudriñar las Escrituras es que recibimos la sabiduría de Dios. Entonces ya notamos ahí la participación en ese primer punto. Luego, necesitamos hacerlo porque ahí hay toda una mina, toda una gema para poder entender los misterios de Dios, que lo son cuando no nos hemos adentrado en la revelación que Él da en su palabra. Necesitáis estudiar, contemplar estos grandes temas para no caer en la indiferencia y endurecernos hasta no ceder a las condiciones del maravilloso plan de salvación y ser demasiado orgullosos para humillaros y comprender vuestra propia condición caída. El Señor ordena a los niños y a los jóvenes que busquen la verdad como tesoro escondido y que sean atraídos y fascinados por aquello que une a lo humano con lo divino. Nótese, hay una promesa que Dios obra en nosotros, nos dice Filipenses, tanto el querer como el hacer. Pero, ¿cómo es que llega el querer? Aquí está, lo acabamos de leer. El querer se despierta cuando vamos a las Escrituras. Ahí se despierta el querer. Y por supuesto somos motivados y recibimos la fuerza para el hacer. No dar este primer paso equivale a lo que acabamos de leer, a exponernos a que sea endurecido nuestro corazón, de modo que no vamos a entender realmente cómo es el plan de salvación. El no hacerlo de manera sistemática, el no estudiar las Escrituras de manera sistemática, con hambre y sed de justicia, entonces eso nos va a llevar a un estudio superficial, formalista, un estudio legalista que no captura el mensaje de la palabra y mucho menos nos transmite el poder que la palabra tiene cuando nos acercamos a ella con hambre y sed de justicia. Déjenme aquí aumentar un poco más en este punto, porque hay un problema muy serio. El problema serio es que ¿cuántos ismos hay hoy que usan la Biblia como su norma de fe y práctica, según ellos dicen? ¿Cuántos hay? Bueno, según el extinto obispo Tony Palmer, él en 1915, en un famoso video por ahí ecuménico, él comentó que habían 33,000 ismos.
Al decir ismos me refiero catolicismo, pentecostalismo, asambleísmo, adventismo, etc. ¿Por qué 33,000? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay tantas lecturas distintas? Posiblemente, sin duda. La Biblia es una sola y aquí ocurre un asunto que parece misterioso. Cualquier otro libro, al leerlo, lo leemos en Bolivia, en Colombia, en la China, el libro de matemáticas que dice 4 por 5, 20, y todos leemos igual. Pero con este libro, al leer, unos leemos 4 por 5, 28, otros 30, otros 50, otros 200. Y creo que me están entendiendo la parábola. ¿Por qué es que con este libro hay tantas lecturas diferentes cuando dice lo mismo? Lo cual no ocurre con otros libros. La razón es sencilla. Y eso prueba que la Biblia es un libro totalmente distinto y que no se puede leer simplemente sintácticamente, morfológicamente, lingüísticamente, científicamente, sino que tiene que leerse pidiendo al Señor la dirección del Espíritu Santo para poder no errar al leer las Escrituras como Jesús dijo a los eruditos de su tiempo y a los estudiosos de su tiempo. Erráis ignorando las Escrituras, ignorando el sentido correcto y el poder de Dios. Y a otro le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Y él sabía que estaba escrito en la ley. Pero ahora Jesús le hace otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Con qué espíritu lees? ¿Con qué motivación lees? Eso depende de cuánto vas a entender para salvación. Así es que a este libro nos debemos acercar con el corazón dispuesto. Y a mí me gusta decir y repetir y pensar que este libro hay que leerlo más con el corazón que con los ojos. Y este libro se entiende más con las rodillas que con la cabeza. ¿Qué es eso? Quiere decir que tengo que leerlo y acercarme a él con reverencia, con respeto, pidiéndole al Señor, si no tengo esas cualidades, que me las dé, que me dé la disposición para recibirlo como su palabra, no para recibirlo como una información. Cuando eso ocurre, entonces tenemos la transformación que Dios ha dicho que ocurre a través de su palabra. Así es de que sigamos mirando algunas cosas extraordinarias que hay contenidas dentro del estudio de las Escrituras y cuando cumplimos esta primera parte de escudriñar las Escrituras. Leamos. Nos dice lo siguiente. ¿Qué pasó aquí? Corten. Corte porque... No, pero es que mire, no puedo... Ah, ya. Ajá. No quería funcionar. Ok. Donde sigue diciendo, miramos lo siguiente. Sí, perfecto. Miremos lo siguiente. Beneficios de escudriñar las Escrituras. El Redentor del mundo ha dicho, escudriñad las Escrituras. En ellas, y vamos a ver una serie de cosas extraordinarias, se encuentran abundantes provisiones para las necesidades humanas. Se ponen en juego los motivos más poderosos para influir en la persona para que se arrepienta y obedezca. El buscador de la verdad puede leer, contemplar y conmoverse profundamente por lo que un Dios bueno y misericordioso ha hecho y hace continuamente por nosotros y quedará asombrado de haber tratado con indiferencia el maravilloso amor y el perdón ofrecido, porque comprenderá que para redimir al hombre, Dios dio lo más grande que podía ofrecer. Y si los que son objeto de un amor tan inmenso descuidan la salvación, no hay nada más que el cielo pueda hacer por ellos. Qué extraordinarias ventajas, ¿verdad?,
de escudriñar las Escrituras. Por eso es nuestra parte, para poder recibir el regalo de la sabiduría de Dios. Fíjense ustedes, es un regalo. Pero si a usted le dicen en el banco, tiene un regalo, aquí le damos este cheque, está con su nombre, un cheque por $1.000.000. ¿Qué tiene que hacer? Ir al banco y reclamarlo. ¿Es un regalo o no es un regalo? Fue un regalo, pero ¿qué tuvo que hacer? Ir al banco. Así de simple. Escudriñar las Escrituras. Es lo nuestro. Con dedicación. Y entonces recibiremos el extraordinario regalo que el Señor nos quiere dar a través de ellas, y es darnos la sabiduría que es para salvación. Muy bien. Leímos que Él es nuestra justificación. Y en Jeremías, por ejemplo, 23:6 nos dice que en sus días, cuando apareciera ese niño, sería salvo Judá e Israel, y este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Pablo dijo, es nuestra justificación. ¿Qué nosotros debemos hacer en ese punto? ¿Debemos hacer algo o nada? Veamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es entonces nuestro papel para poder lograr ser justificados? Para que Jehová, justicia nuestra, pueda realmente ser eso, justicia nuestra. ¿Qué debemos hacer? Si confesamos nuestros pecados, tenemos que hacer confesión, verdadera confesión, no las pseudo confesiones que existen en este mundo de hoy. Y dentro de ese marco debemos ir a Él, como decía antes, con el corazón arrodillado. Nos dice la inspiración lo siguiente: el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario, y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El corazón cómo? Contrito y humillado. Ahora, leímos de arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. En la Biblia hay muchos ejemplos de arrepentimientos espurios o falsos. Recordamos sin duda los arrepentimientos de Faraón cuando le estaban cayendo las plagas, que él decía con frecuencia, he pecado. Y tan pronto se le quitaba la plaga, ¿qué ocurría? Volvía sencillamente a lo que él era, a lo que tenía por dentro, a lo que realmente lo movía. Esaú es otro ejemplo de arrepentimiento donde se lamentan las consecuencias, mas no el pecado mismo. Es muy frecuente que los seres humanos lamentamos las consecuencias del pecado, pero no el pecado. Y confesamos cuando nos caen encima las consecuencias, incluso hasta nos conmovemos, pero son arrepentimientos como la niebla, son arrepentimientos como el rocío, cuando sale el sol, desaparecen. Aquí nos habla de un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino está bien establecido en el libro de los Proverbios, donde nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. La única garantía que hubo arrepentimiento verdadero
fue que la persona se apartó, que no volvió a cometer la falta. Que si la volvió a cometer por accidente o esporádicamente por debilidad humana, fue un asunto bastante aislado. No fue una cuestión puntual. Y cuando la vuelve a cometer, porque fue muy fuerte la tensión y la presión y todavía no está completamente fortificado, entonces siente un dolor y una tristeza que no experimentaba antes. Y va y confiesa a Dios y reitera su entrega, reitera su arrepentimiento. Y entonces puede de esta manera ir ganando la victoria. Así es que para recibir la justificación debemos confesar, y confesar en el genuino arrepentimiento que reclama la palabra. Ahora, nos sigue diciendo la inspiración lo siguiente: cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Notamos? Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio y acepta ese sacrificio de Cristo como su única esperanza, entonces sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe, porque perdón y justificación son una y la misma cosa, nos dice Elena de White. Así es que esto es sumamente importante, en que es la cuestión que nosotros debemos realizar, es la parte nuestra. Recuerden, estamos permitiendo que la palabra nos clarifique que la salvación es una experiencia mancomunada donde Dios obra y el hombre obra. Ahora, ahí mismo en ese punto, hay otra cuestión que el ser humano debe hacer, y es lo que conocemos con el nombre de entrega. Ahí ocurren varias cosas. Hay un paquete dentro de ese punto. Si ustedes tratan de recordar el gráfico, y ya iremos a verlo otra vez, pero en el gráfico, en ese punto central donde decía justificación, por la parte de arriba estaba escrita lo que viene de arriba, lo que Dios hace. Ahora estamos aquí completando el cuadro y colocando lo que el ser humano debe hacer. Entonces, para la justificación hay que confesar, pero también hay que entregar. ¿Entregar qué? Leamos las palabras bíblicas. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el corazón? Bueno, nosotros como seres humanos, generalmente para efectos de nuestra comunicación, separamos un poco la mente del corazón, ¿verdad? Y al corazón le asignamos las emociones, le asignamos los afectos. A la mente le asignamos el pensamiento, la razón, varias cosas de esas. En la Biblia, cuando dice corazón, se refiere básicamente a la mente, porque es también y es básicamente en la mente donde se gesta todo eso. Y los sentimientos, decimos, y así es la expresión que usamos, le decimos, por ejemplo, le dijimos a la chica, no le dijimos, te quiero con toda la mente. Eso no le habría hecho mucha gracia, ¿verdad? Decimos, te quiero con todo el corazón. Pero realmente es la mente. Es una cuestión de la mente. En la Biblia, corazón significa mente. Dame, hijo mío, tu mente. Dame todas las operaciones propias del ser humano que están aquí en el lóbulo frontal y que nos hace distintos del reino animal. Ustedes saben que aquí para atrás, en el cerebro, tenemos cerebro común con los otros seres, especialmente los vertebrados y mamíferos, donde están la locomoción, están todas las demás facultades, pero aquí en el lóbulo frontal Dios puso su imagen, ahí colocó la razón, la voluntad, ahí colocó la decisión, ahí colocó el intelecto.
entonces eso nos hace distintos y nos hace imagen de Dios. Así es de que eso es lo que hay que entregarle al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sigamos leyendo. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora nos dice aquí la entrega del yo, el corazón, la voluntad. Eso de andar en mis caminos, eso de hacer las cosas a mi manera. El Señor dice, entréguemelas. Y la entrega del yo fue la sustancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es sustancia? Sustancia es lo más concentrado, ¿verdad? Lo que encontramos más en el interior. En algunos lugares del campo latinoamericano, especialmente colombiano, en ese lenguaje autóctono, las abuelas dicen la sustancia del hueso. ¿Sí? ¿A qué se refieren? Se refieren a la mielina que hay en los huesos allá adentro. Más adentro de eso no hay nada. Ese es el mismo centro, la misma concentración de las cosas, lo más íntimo, lo más interno. Muy bien. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Leamos además. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible, dijo Jesús, que se venzan esos pecados ocultos que he señalado. Qué interesante. Iremos a ver en santificación el vencer el pecado. Pero aquí nos acaba de decir de manera contundente, clara, que solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible que se venzan los pecados ocultos. Los que no son ocultos, frente a la gente se pueden vencer unas cuantas cosas por el deseo de una reputación. Pero los pecados ocultos solamente se pueden vencer cuando se ha entregado el yo. Por eso es que la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Al siguiente punto de la salvación. No olvidemos, una operación mancomunada. El siguiente punto es la santificación. Leímos en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego en 1 de Tesalonicenses 4:3 no leímos, pero ahí nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Luego en Hebreos 12:14 leemos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es nuestra parte entonces en eso? Aquí está. Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, dejad de hacer lo malo. Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y luego en Juan 15:4-8 nos invita, nos amonesta, nos exhorta, permaneced en mí y yo en vosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos tres pasajes nos dicen lo que leemos en ese título: esfuerzo, obedecer y permanecer. Esa es nuestra parte para poder ser santificados y recibir a ese Cristo Jesús que ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y finalmente entonces la redención. Leamos un poco más en la inspiración el énfasis que se hace de estos puntos que hemos enumerado en este aspecto de la santificación. Día tras día Dios obra la santificación del hombre y nótese, una operación mancomunada, que quede eso muy claro. Día tras día Dios obra la santificación del hombre
y éste debe cooperar con él haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia, y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito y multiplica para los fieles su gracia y paz. Son términos muy claros en relación con la obra mancomunada, como leímos antes. Y si queremos llover sobre mojado, por así decirlo, leamos una declaración más, para destacar el esfuerzo. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro lado debilidad, perversidad e impotencia absoluta. Sí, correcto. Para vencer esto hay en el ser humano: debilidad, impotencia, ¿qué más? Y perversidad, impotencia absoluta. Pero todavía tenemos algo. Y no interesa si es el ser que ha caído más bajo. Sin embargo, allá el drogadicto de la calle, el que no tiene ninguna fuerza para poder decirle no a la tentación, para vencerla, pero él puede decir: decido, Señor, ayúdame. Tiene, así la voluntad esté tremendamente debilitada, él tiene alguito de voluntad para elegir algo en lo cual no puede, no tiene la fuerza para ejecutarlo, pero lo elige. Cuando elige, entonces recibe la fuerza de Dios. Y por supuesto que entra una lucha, pero recibe la fuerza de Dios. Muy importante eso. Y es un asunto vital, y sin esa decisión del ser humano, sin esa elección, sin hacer el ser humano su parte, Dios no podía hacer nada. Él amó de tal manera a ¿cuántos? Al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito por los pecados del mundo, pero serán efectivos solamente ¿en quién? Para que todo aquel que crea, todo aquel que decida, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios por ese don inefable. Muy bien, vamos a repasar rápidamente lo que hemos estudiado en esta hora. En la participación humana, entonces tenemos que hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, y es mucho mejor, como nos dice el apóstol Pablo, dando testimonio de Timoteo desde la niñez. Bienaventurados los hogares que enseñan a sus niños desde que aprenden a leer, a escudriñar las Escrituras. Muy bien. Luego, entonces tenemos la confesión. Ahora, recuerden que en esta primera parte de escudriñar las Escrituras, por encima venía la sabiduría. Y en este caso, pensemos, arriba venían las palabras de lo que es la parte divina, y por debajo de la línea está nuestra participación humana para cada uno de los pasos. Muy bien, entonces para la justificación, que es este segundo triángulo, tenemos que nosotros debemos confesar, como ya hemos explicado, y que debemos entregar la voluntad o entregar el yo, que eso es lo mismo que decir también conversión. O sea, todas esas cosas están ahí concurriendo en ese mismo lugar. No necesitamos saber técnicamente cuánto está ocurriendo. No necesitamos conocer los detalles. Necesitamos experimentar, tener la experiencia de la humillación ante el Señor y confesar. Y resulta que junto con eso estamos entregando el yo, estamos recibiendo y estamos haciendo nuestra parte para la conversión. Y también vimos cómo para la santificación debemos permanecer, debemos resistir a la tentación. Muy bien. Y finalmente, en el último punto, si no tenemos que hacer nada. Estamos de acuerdo que en la redención, cuando Cristo venga, ¿qué tenemos que hacer? Nada.
Sencillamente ya hemos hecho lo que nos correspondía. Ahora lo esperamos para que Él transforme nuestra naturaleza de carne y sangre y esto corruptible se vista de incorrupción y entonces podamos tener la redención final. Quiero invitarles para que pensemos muy sentidamente en lo que vamos a leer enseguida. La obra de Dios, cuánto Dios dio, cuánto se entregó, con qué objetivo, para lograr exactamente qué. Leamos estas hermosas palabras de la inspiración que brevemente las cité en una sesión anterior, pero que queremos leerlas a la letra para no perder su rico significado. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad. Qué extraordinario, ¿verdad? Habiendo emprendido nuestra salvación, no escatimará nada por mucho que le cueste. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? La sangre. Le costó la vida. Le costó ser ignorado, ser vilipendiado, ser rechazado por su mismo pueblo. Le costó nacer en un pesebre, allá con la compañía de los animales. Le costó ser un peregrino. Jesús entiende, y voy a presentar y a decir algo aquí de un fenómeno actual que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica. Si me están escuchando unos cuantos hermanos venezolanos que no tienen hogar, hemos visto muchos cuadros en Colombia, cerca de la frontera, realmente que son conmovedores, donde no se tiene dónde pasar la noche. Jesús tuvo esa experiencia. La inspiración nos dice que en muchas ocasiones se acostaba en la tierra porque era lo único que tenía para pasar la noche. Allá llegó el Creador, el dueño de todo, para podernos alcanzar a nosotros, para alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Y habiendo emprendido esa salvación, entonces dio todo lo que podía dar. Y por esa razón es que el cielo no puede manifestar más amor que el manifestado en el Calvario. Y si eso no nos conmueve, entonces no habrá nada que nos pueda conmover, porque el cielo no puede hacer absolutamente nada más. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco esta salvación tan grande? Confiamos que por la gracia del Señor, tú y yo no vamos a tener en poco esta salvación, y que vamos con gratitud a colocar nuestro todo, que es nada, a colocar nuestro todo, que es pequeñez, pero eso es lo que tenemos. Lo vamos a colocar al servicio del Señor, vamos a decirle que sí, que aceptamos la salvación, vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a hacer la entrega de nuestro corazón, vamos a permanecer para entonces ser partícipes de una salvación tan grande que costó la sangre de nuestro amado Redentor. ¿Así lo queremos? El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, tu palabra nos dice que ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Oh Señor, ayúdanos para poderla justipreciar
Sabemos que no podemos hacerlo en la dimensión absoluta, pero sí podemos hacerlo en la dimensión necesaria para ser conmovidos y para ser motivados a recibir ese regalo del cielo que costó la sangre de nuestro Salvador. Que podamos cada vez más entender que no hay mayor felicidad que la de aceptar tu plan para nuestras vidas, el de aceptar esa salvación que tan generosamente nos ofreces. Bendice a cada oyente. Tú conoces cada corazón, sabes cuántos conflictos hay, quizá para creer, quizá para confiar, para obedecer. Pero tú nos has dicho hoy que podemos colocarnos en el camino al decidir elegir. Danos, pues, esa capacidad de decidir. Sabemos que tú nos la tienes, que tú la has dado, solamente que podamos nosotros ejecutarla y entonces ponernos en el camino para recibir el poder y la gracia. Gracias por escucharnos, gracias por el hermoso plan de salvación y porque tú quieres hacerlo efectivo en nuestras vidas. Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.